en vivo. Regresamos. Bueno, para el tema de lo que dijo el presidente de la República hace rato sobre devolver a la radio y televisión concesionada los tiempos oficiales, bueno, ya lo explicó Fabricio Mejía con mucha claridad, pero ya subió el vocero de la presidencia, el coordinador de comunicación social de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, un tuit que dice, ¿lo tenemos por ahí? A ver si se los pasamos aquí para que lo podamos poner en pantalla y si no se los cuento. Dice Jesús Ramírez Cuevas, el presidente López Obrador firmará un decreto para devolver a concesionarios los tiempos fiscales que usa el Poder Ejecutivo Federal en radio y televisión comerciales. Por ley le corresponde 40% de los tiempos fiscales que suman 18 minutos en televisión y 35 en radio, en apoyo a la industria, dice Jesús en este tuit que subió hace ratito a las 10:12, en el punto clave de esta discusión. Cuando oímos al presidente de la República decir lo que dijo esta mañana, bueno, después dimos paso a la opinión y análisis críticos, fueron ambos, de Alfredo Figueroa, que ha conocido toda la evolución de los últimos años de las revisiones a las leyes en radio y televisión en nuestro país concesionadas, y a Pamela San Martín, que hoy deja su carácter de consejera electoral, y bueno, pues dieron su punto de vista muy crítico al respecto de lo que dijo el presidente. Aterrizando el punto, queda en este punto claro que se está refiriendo el presidente a los tiempos fiscales. Bueno, también es de enorme importancia. Si no se refiere específicamente al artículo 41 de la Constitución, se está refiriendo a lo fiscal, y en este caso vamos a ver en qué se traduce este decreto en relación a un decreto que existe desde 2002, que publicó Vicente Fox Quesada como presidente de México, en donde les permitía, le llamaron el decretazo, en aquel entonces con una intervención muy destacada en su momento y crítica y polémica de Marta Sagún, la esposa del presidente de aquel entonces. Bueno, esto que dice el decretazo del 2002 es que los concesionarios de radio y televisión pueden pagar en especie, digámoslo así, un impuesto que se determinó en 1968. Del 68 para acá, esa obligación fiscal existe para la radio y la televisión. Este decreto, vamos a ver qué contiene una vez que se publique, dice Jesús Ramírez Cuevas, es para devolver a los concesionarios los tiempos fiscales. ¿Qué significa? Lo puso con toda claridad Fabricio Mejía. ¿Significa que van a pagar en especie ese impuesto, la radio y la televisión, en dinero? ¿O significa que van a eliminar el impuesto? Si es así, pues tendrá que quedar claro en el decreto. ¿Qué va a decir el resto del mundo empresarial en nuestro país en un contexto como el que estamos viviendo, en donde se ha planteado que no a la condonación de impuestos, que no se trata de no pagar impuestos, sino lo contrario en un contexto como este? En fin, sumamente delicado todo este panorama, y ahí está este decreto por conocerse. Por lo pronto, Jesús precisa, y se le aprecia que nos haga saber que tiene este tuit que ya estamos compartiendo con ustedes. Vuelvo a leerlo: el presidente López Obrador firmará un decreto para devolver, es la palabra, a concesionarios los tiempos fiscales que usa el Poder Ejecutivo Federal en radio y televisión comerciales. Por ley le corresponde 40% de los tiempos fiscales que suman 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio, en apoyo a la industria. Si llegara a ocurrir lo que Fabricio plantea, ¿en cuánto dinero se traduciría que pagaran en dinero lo que no pagaran en especie? ¿O cómo va el decreto? Pues esperemos a saberlo y ya lo comentaremos más ampliamente. Pero por lo pronto los elementos que hay a la mesa es el dicho del presidente, el tuit de Jesús y el análisis en esta mesa que acabamos de terminar con Fabricio y Ana Lilia hace unos minutos, y las opiniones de Figueroa y Pamela San Martín más temprano, cuando se oyó al presidente decir lo que dijo. Son las 10:31, tiempo del centro de la República Mexicana.
Penilei Ramírez, nuestra muy estimada periodista que colabora con Univisión y colabora con el diario El Universal en estos días, bueno, pues ha dado mucho de qué hablar porque publicó información sobre los contagios de COVID-19 y fallecimientos por COVID-19 en México y publicó antes de que se diera a conocer oficialmente esta información. Bueno, hubo, según me cuenta nuestro equipo de redacción, hubo todo un debate en redes acerca del significado de, pues, publicar anticipadamente información que ciertamente se validó a la hora de la conferencia de las 7 que encabeza normalmente el doctor Hugo López-Gatell. Penilei ha subido en su cuenta de Twitter este mensaje que dice: una fuente confiable me asegura que esta noche México anunciará 1,215 casos positivos de COVID-19, México y 29 fallecimientos. Este sería el primer anuncio desde que se declaró la emergencia sanitaria. Esto lo dijo al día después de que se declaró la emergencia sanitaria y bueno, pues el debate se abrió. Ella misma pues ha publicado en el Diario Universal también una serie de datos importantes y de reflexiones y te aprecio mucho, Penilei, que estés en este programa, como siempre bienvenida, para hablar de esto. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenos días, muchos saludos para ti, saludos a toda la audiencia, que algunos, digamos, nos pueden escuchar desde sus casas, pero sé que hay mucha gente que todavía está en la calle y mucha gente que está en los hospitales, así que un saludo muy especial para ellos. Y sí, el tweet que comentas era parte de la investigación para la columna y lo que buscaba la persona con quien yo estaba trabajando para esta columna, que es un desarrollador de software mexicano que vive en Estados Unidos llamado Jorge Villalobos. Lo que queríamos era justamente pensar qué pasaría si cualquier persona, incluido un periodista, podía tener acceso antes a los datos de la conferencia de prensa y hacerlos públicos. ¿Qué pasaría dentro de la autoridad y qué pasaría entre el público? Lo que pasó fue un poco lo que buscábamos saber, que era que mucha gente, algunos dijeron, qué bueno saberlo antes, pero la mayoría dijo, no nos parece bien que se publique anticipadamente. Recuerdo en especial que también incluso Fabricio Mejía lo decía en su cuenta de Twitter, porque para eso existe una conferencia de prensa. Algunas personas decían sí, pero es importante poder saber los datos en tiempo real y tal. Y luego la otra parte del debate era no, es importante que se dé en la conferencia de prensa porque ahí hay un contexto a la información, no solamente soltar así los datos, sino hay un contexto a la información. Entonces sí, justamente lo que nosotros buscábamos era dos cosas. Primero, saber qué pasaría si los datos cualquiera los puede publicar antes, y pues sí, no está bien, evidentemente. Y segundo, era qué pasaba al interior del gobierno ante esto. Lo que pasó fue que, bueno, empezaron a buscar quién era la fuente, pensando en primera instancia que se trataba de una filtración de alguna persona del equipo o algo así, lo cual no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Y lo que sí estaba sucediendo era que había, según las personas que entrevisté para esta columna, un mal diseño de la página web del Sistema Nacional de Epidemiología, SINAVE, donde se cuelga la información sobre los datos de lo que está registrando la Secretaría de Salud sobre infecciones de coronavirus en México y otros datos de otras áreas de epidemiología que también están albergadas en ese mismo sitio llamado SINAVE. ¿Cuál es la historia? La historia es que este sitio está hecho con un protocolo de seguridad llamado HTTP, que si uno entra a la página en Chrome, te va a aparecer en la página un cartelito que dice no seguro. La mayoría de los sitios hoy en día ya utilizan un protocolo seguro que tiene una S al final, HTTPS, que es el que permite que la información que pasa a través del protocolo sea una información encriptada. Si uno entra hoy mismo a la página de Aristegui Noticias, va a ver que hay un HTTPS antes de aristeguinoticias.com. Esto sucede en muchísimas páginas ya en el mundo. Incluso me explicaban que muy pronto ya en Chrome no se va a poder abrir ninguna página que sea solamente HTTP sin la S, porque no tiene estos protocolos filtrados de información. Esta página de SINAVE sí tiene ese HTTP sin el protocolo. Es una página que fue creada en 2006 y en esa página fue colgado este mapa que la autoridad actualiza todos los días
con información de la 1 de la tarde y que debe ser visible a las 7 de la noche. La historia, digamos, Carmen, empezó porque me busca programador web. Él no es hacker, es un programador web que se dedica a hacer diseño de software y programación de software, y me dice, no está bien diseñada la página porque se está pudiendo tener acceso antes a los datos, que no debería ser. Durante toda una semana, para comprobarlo, él me mandaba los datos que se anunciarían en la noche entre las 3 y las 5 de la tarde, y todas las noches coincidían los datos. Entonces, lo que dijimos es, bueno, es importante contar la historia, pero también es importante, por supuesto, que el primer paso sea alertar a la autoridad, es decir, entonces primero lo hicimos público, no pasó nada. Después hablamos con la Secretaría de Salud. El día de ayer ellos ya corrigieron esto, es decir, ya quitaron en línea este mapa que era de muy fácil acceso, según me dicen ellos, para los programadores, de manera que la información oficial se pueda saber a la hora y que hay una conferencia que explica su contexto, que son las 7 de la noche. Y también dijeron que lo que más preocupa a las personas que entrevisté no es tan solo lo del mapa, porque digamos que esto puede ser algo menor, sino que haya protocolos de seguridad en esta página en la que hay más datos, no solamente los datos de coronavirus. La respuesta que me dio Secretaría de Salud es que ellos en los próximos días van a estar poniendo un certificado de seguridad en el sitio, pero que bueno, que hasta ahora ellos no han sufrido ningún ataque y están monitoreando la página 24 horas al día. Sin embargo, bueno, es importante decir que los expertos que entrevisté para esta columna, que además de Jorge Villalobos fue Rafael Bucio, que dirige una empresa de seguridad cibernética, y Luis Fernando García, que dirige la organización R3D, que como bien sabes tú fue la organización que investigó el caso del gobierno espía. Y los tres coinciden en que sí es importante poner atención en los protocolos de seguridad que está teniendo esta página en particular, dado que es una página que en este momento está siendo muy consultada precisamente por la epidemia. Evidentemente, en tu columna del Universal, altamente recomendable, la que publicas hoy en el periódico, cuando citas a Luis Fernando de R3D, él te está diciendo: el dominio no encriptado expone a los servidores públicos con acceso al sistema al robo de sus credenciales de usuario y contraseña y al acceso no autorizado a la información, y dice también que no es posible medir la gravedad del daño potencial de un acceso no restringido, pero sería sumamente importante corregir. Con lo que dices que ya se corrigió, ¿está resuelto el tema? No, lo que se corrigió ya era el hecho de que se pudiera ver el mapa con los datos antes de la hora. Es decir, se corrigió eso, que uno no pueda decir a las 5 de la tarde lo que van a decir a las 7 son estos números, ¿no? Eso que no es deseable, porque para eso hay una conferencia. Lo que no todavía han hecho es poner la encriptación de seguridad, que la respuesta que me dio Secretaría de Salud, que yo lo incluyo en la columna, es que eso ellos dicen que lo harán en los próximos días. Y también decía Luis Fernando García, lo puse ahí también en una cita, que a ellos les parece importante poner atención en esto, porque esta semana justamente el gobierno lanzó una app en la que pide que la población mande sus datos para tener un mayor control de los casos. Y lo que ellos dicen es esto, digamos, lo que está pasando con la página es una alerta de que también tendrían que tener mucho cuidado en la app. Hay una página que se llama Shodan, que según me explican es una página reconocida que puede detectar vulnerabilidades de sitios web de manera pública, es decir, no tienes que hackear nada. Y otra de las personas que entrevisté para la columna, Rafael Bucio, hizo un análisis a través de la IP de la página de SINAVE y detectó que hay por lo menos 8 vulnerabilidades ya detectadas, que algunas de ellas son de sistemas vencidos, es decir, que no se podrían hacer parches de seguridad, y por tanto ellos alertan que es importante que la parte, digamos, de la autoridad, que no está directamente vinculada con los casos y con la cosa médica, sino con esta otra área de seguridad cibernética, sí pusiera especial atención en, insisto, una página que está siendo muy consultada diariamente, no solamente por especialistas y periodistas, sino por la población en general, que está genuinamente preocupada y al tanto de los datos. Es decir, lo que me parece relevante de los descubrimientos que han hecho ellos y que pude contar a partir de este texto, es que sí hay una respuesta de la autoridad. Es decir, a mí me pareció importante que en 24 horas corrigieran lo del mapa. Ellos dicen que no parece haberlo hecho de manera muy profesional. Incluso ayer en la tarde, cuando quitaron el mapa, se les cayó toda la página durante unos minutos. Y ellos no tienen opinión de que esté hecho de manera muy profesional, pero bueno, lo están haciendo y están anunciando que va a haber un protocolo de encriptación que por supuesto le daremos seguimiento.
Pues seguiremos platicando, Penny, te aprecio muchísimo que nos cuentes todo esto y bueno, pues recomendar a la gente que lea tu columna de este día en el diario El Universal, que bueno, pues tiene esto y más. Gracias por estar aquí, Penilei. ¿Cómo estás viviendo el confinamiento voluntario? Pues, bueno, ya no voluntario, bueno, es que no, tú estás haciendo tarea de información. ¿Cómo estás viviendo esto? Pues mira, en realidad mi confinamiento empezó un poco antes, digamos, que los demás, porque el papá de un niño del salón de mi hijo había dado positivo, entonces en la escuela nos recomendaron un poco antes, y también a partir de mi trabajo en Univisión estamos haciendo mucho trabajo desde casa, pero es feo el cierre, pero uno aprende nuevas maneras, resulta que uno puede hacer periodismo de otras formas y también es una oportunidad para aprender sobre eso. Sin duda, uno aprende nuevas maneras, sin duda, Penilei. Pues te mando un fuerte abrazo y como siempre seguimos en contacto. Buenos días. Bueno, buenos días. Pues eso, algo de reinvención hay en todo esto. Y bueno, pues varias cosas tenemos aquí para ustedes. Cápsula por el horario de verano, la publicó la Secretaría de Energía. ¿Qué dice? Inicia el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este próximo domingo 5 de abril inicia el horario de verano. La noche del sábado 4 de abril, adelanta 1 hora tu reloj antes de irte a dormir e inicie tu día sin contratiempos. No aplica para la franja fronteriza